eres bueno, 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 bueno. Y le hemos puesto por título a esta exposición la finalidad de la vida cristiana. Repito, la finalidad de la vida cristiana. Y vamos a hacer lectura del pasaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Si se han podido percatar en estos últimos 3 mensajes, hemos reflexionado sobre los últimos discursos de Jesucristo según lo registra el Evangelio según San Juan. Cubrimos el que tuvo que ver con aquel del famoso lavamiento de los pies, donde Jesucristo sorprendió a sus seguidores en un acto de humildad que llevaba en sí mismo un gran mensaje para los discípulos, que debían ellos
tener y relacionarse mutuamente con humildad para un servicio efectivo para la gloria de Cristo. También pudimos apreciar en Juan capítulo 14 de cuando el mismo Jesucristo, consciente de todas las dudas y de todas las emociones que ellos estaban pasando por causa del anuncio de su partida y de todas las cosas que acompañaban a esa partida, el Señor les llevó un mensaje de consuelo, un mensaje de ánimo, en el cual les explicó que Él mismo iba a partir, pero que era necesario esa partida porque Él les iba a preparar un lugar para que donde Él estuviese también ellos pudiesen ¿qué? Estar. Y así entonces tuvieran ellos tranquilidad de que Cristo tiene el control de todas las situaciones. No tenemos nosotros el control, pero Cristo sí lo tiene. Y aquí el capítulo 17 de Juan, que es lo que hoy nos toca, le hemos titulado La finalidad de la vida cristiana, porque aquí más que terminar con un discurso, termina con una oración de despedida, con una oración donde Él muestra el corazón y la satisfacción de la obra que Él llevó a cabo durante su ministerio terrenal. Y no solamente eso, sino que expresó cuál era su voluntad y su gran deseo en aquellos que iban a continuar la obra de ¿qué? Del ministerio, el continuar la gran comisión. No solamente en aquellos discípulos inmediatos, que eran los 12, sino también aquellos que iban a creer por la palabra de ellos. Entonces, de toda esta oración tan hermosa, que de hecho es propia del Evangelio de Juan, no aparece en algún otro de los evangelios de los sinópticos, el tema que precisamente resalta de todo esto es que la finalidad de la vida cristiana, ¿sabes cuál es? Glorificar a Dios. O sea, la finalidad, cuando hablamos de finalidad, es cuál es nuestro objetivo, hacia dónde nosotros apuntamos. Pues nosotros tenemos que apuntar hacia donde Jesucristo apuntó. ¿Y hacia dónde Jesucristo apuntó? Hacia glorificar ¿qué? Al Padre. Y Él glorificarse a sí mismo y glorificarse a través del ejercicio del ministerio, tanto de los discípulos como de aquellos que iban a creer por la palabra de ellos. Así que cuando hablamos de la finalidad de la vida cristiana, esta oración intercesora de Cristo nos da toda esa información preciosa acerca de que primeramente esa finalidad es la glorificación de Dios en Cristo. O sea, la glorificación de Dios en Cristo. O sea, Cristo fue enviado a la tierra a cumplir la misión de redimir un pueblo para sí mismo. De entre toda esa masa de seres pecadores que somos todos nosotros, de aquellos que están completamente alejados de Dios y enemigos de Dios, sin embargo, Él vino para reconciliarnos con Dios y entre nosotros mismos por medio de la fe que en Cristo Jesús. Lo que conllevaba en qué? Que en esa dinámica y en ese evento tan trascendental de lo que es ese sacrificio de Cristo en la cruz, hay un beneficio para nosotros, pero al mismo tiempo el resultado de ese beneficio es para darle gloria a Dios. Había gloria para Dios en la obediencia perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su sacrificio, pero también hay gloria a Dios por el efecto y el resultado de que ese sacrificio iba a tener sobre aquellos que iban a creer. Jesucristo mismo se regocija y lo podemos apreciar en los primeros versículos del Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando Él mismo se expresa diciendo en el verso 1, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique ¿qué? A ti. En otras palabras, estamos aquí apreciando a un Cristo sumamente satisfecho de haber logrado lo que el Padre había encomendado desde antes de la fundación del mundo. Porque la misma oración sacerdotal, Cristo expresa que Él
gozaba de una relación con el Padre y del ejercicio de su ministerio, de un plan desde antes de la fundación del mundo, como le dice en el verso 24 del capítulo 17 de Juan. Entonces él dice: Padre, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique, ¿qué? A ti. O sea, Jesucristo muestra la satisfacción de haber cumplido a cabalidad todo ese ejercicio ministerial. Jesucristo pasó por muchas pruebas, porque Él no fue ajeno a las pruebas. Eso era parte de su humanidad. Dentro de esa humanidad, pues esas pruebas que tuvo, ¿enfrentó qué? Enfrentó la decepción de aquellos que dijeron haber estado con Él y sin embargo le traicionaron. Tuvo las tentaciones de Satanás en el desierto, como lo registran los evangelios. Tuvo también la oposición satánica en cuanto a que él iba a los lugares y se encontraba con personas que habían sido lamentablemente poseídas por demonios. Se encontró con el gran obstáculo que tiene el ser humano en respecto a su relación con Dios, que es la incredulidad. Se encontró con gente en sufrimiento, se encontró con personas hostiles hacia él que no querían escuchar su mensaje y querían terminar su vida antes del tiempo designado por el Padre. Así que él en todo ese proceso, mis queridos hermanos, lo pudo superar porque es el Hijo de Dios, que es perfecto sobre todas las cosas. Como dice el autor de los Hebreos, que aún él rogando con lágrimas y pasando por todas estas situaciones, siendo semejantes a nosotros en cuanto a nuestra humanidad, sin embargo, prevaleció, venció para glorificar al Padre, pero también para que nosotros halláramos un consuelo por medio de su obediencia y de su sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Porque algo que resalta las epístolas, en el caso del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, dice que fue la obediencia de Cristo la razón por la cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En otras secciones se resalta que esa obediencia a Cristo, según el autor de los Hebreos, nos da a nosotros consuelo. También el apóstol Pedro dice en su epístola que esa humildad y el carácter de Jesucristo en su obediencia al Padre y el amor hacia nosotros debe ser un modelo que debe ser altamente considerado para nosotros vivir la vida cristiana. Porque a fin de cuentas, mis queridos hermanos, la obediencia glorifica a Dios. Bien dice en el Antiguo Testamento, y el caso de un rey que lamentablemente pues no aprovechó la gran oportunidad que tuvo del privilegio de ser rey, como fue Saúl, y que algo que distinguió y pasó a la historia de este rey es que lamentablemente fue muy desobediente y muy inmaduro e irresponsable con sus deberes con Dios. Y entre ellos precisamente la obediencia. Porque aún siendo reyes como lo fue Saúl, como lo fue David y los demás posteriores, todos ellos, aunque tenían un puesto de autoridad y de privilegio y responsabilidad con la gente que ellos gobernaban, sin embargo ellos se debían a Dios. Ellos se debían a la obediencia a Dios. Y ahí estaban los sacerdotes y los profetas continuamente siendo la voz de conciencia de los reyes, diciéndole: acuérdate, tienes que obedecer a Dios. Acuérdate, tú fuiste puesto por Dios. Acuérdate, tú tienes una función pastoral en el sentido de que no solamente tú diriges los destinos políticos y sociales del pueblo, sino que también debes ser un modelo espiritual para el pueblo. Los reyes eran como unos pastores en todo el sentido de la palabra. Protegían al pueblo política y económicamente, pero ellos tenían que modelar el carácter de Dios. ¿Y qué era lo que realmente se buscaba de un rey? Que tuviera un corazón manso, que fuera obediente, de lo cual carecía Saúl. Y Saúl, según nos dice en los libros de Samuel, en un momento dado, en una gran prueba que Dios le permitió tener, donde se le solicitó a él
de una manera clara, precisa, que él no fuera a hacer ningún tipo de acción hasta que viniera el sacerdote para ofrecer un sacrificio, puesto que era costumbre de esos tiempos que no se podían ir a la guerra antes de ofrecer un sacrificio a Dios, como diciéndole: Dios, te tengo en alta consideración y soy totalmente dependiente de ti y te adoro en medio de estas circunstancias para que tú me des la victoria en el reto que tengo por delante. Y a él se le dijo: no te muevas hasta que llegue el sacerdote a ofrecer sacrificio. Y nos dice tristemente la historia que él se desesperó. Muy impulsivo el hombre. La impulsividad, mis queridos hermanos, es algo que nos hace cometer graves errores. La impulsividad es algo que si no lo llevamos a la cruz, vamos a estar teniendo obstáculos tras obstáculos en la vida. Especialmente nosotros, los hijos de Dios. Y él sencillamente tomó el sacrificio en sus manos, él lo hizo, y en el momento en que lo estaba llevando a cabo, llegó el sacerdote y le dice: ¿qué tú estás haciendo? Eso no te toca a ti. Porque aún los reyes, mis queridos hermanos, con toda la autoridad que ellos tenían, ellos también tenían limitaciones. Ellos no podían hacer lo que les diera la gana. Porque ellos se debían a un rey por encima de ellos, que es Dios. Entonces, lamentablemente, vino Saúl y dijo: no, yo lo voy a hacer. Sorprendido por el sacerdote, le dice: ¿qué tú acabas de hacer? Has actuado locamente. Así es que son los impulsivos. Como bien boricuas decimos, hacen las cosas a lo loco. Un impulso, ¡pum!, toman decisiones hacia lo loco. Y entonces esa impulsividad, con una falta de análisis racional y mucho más importante de entregarle eso al Señor para que te conduzca en el camino, te puede llevar a cometer graves errores. Y allí le dice el mismo sacerdote, le dice: porque a Dios lo más que le agrada es un corazón obediente que los sacrificios. Porque la desobediencia, inclusive, de acuerdo al lenguaje del Antiguo Testamento, es comparada con la brujería, con el ocultismo. O sea, aquel desobediente a Dios peca al mismo nivel del otro que es supersticioso, ocultista y que se va hacia la adoración de los Baales. Es como un idólatra. Y él le dijo: mira, el Señor se complace más de la obediencia que de los sacrificios. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue un perfecto ejemplo de ¿qué? De obediencia. Entonces, esa obediencia glorificó al Padre, pero al mismo tiempo nos lleva a nosotros una bendición y un modelo a seguir. O sea, la finalidad de la vida cristiana es la glorificación de Dios. ¿En qué? En Cristo. Dice en el verso 2: como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y de nuevo repite: glorifícame. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo que fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado ¿qué? Tu palabra. Dios fue glorificado en la persona de Cristo por su obediencia, por su sacrificio y porque Cristo eficazmente guardó a aquellos que Dios había escogido para que sirvieran. Bendita sea la obra de la poderosa Trinidad de Dios. Cuando hablamos, mis queridos hermanos, de la poderosa Trinidad de Dios, nos referimos al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que trabajan en perfecta armonía y que cada cual tiene una participación dentro de la economía de salvación, donde Dios el Padre escoge y se los entrega al Hijo. El Hijo los guarda poderosamente y el Espíritu Santo los preserva. Entonces el mismo Jesucristo dice: Señor, a los que me diste los guardé. Dios es glorificado en Cristo, mis queridos hermanos, al presentarnos a cada uno de los que hemos creído de una manera firme,
bendecida, hermosa ante la presencia de Dios al final de los tiempos. Nosotros vamos a llegar, no por nuestros méritos, no por nuestras obras. Vamos a llegar porque Dios el Padre desde la eternidad trazó el plan y el Hijo lo ejecuta de una manera perfecta, y su cuidado, la protección que Él ofrece hacia cada uno de nosotros es eficaz. El Espíritu Santo nos consuela y nos preserva, y entonces toda esa obra de la Trinidad, que es Dios mismo, nos presenta en la eternidad diciendo: gloria a Dios, porque los que están allí simplemente son el resultado del exitoso y perfecto plan de Dios. Cuando vemos nuestra salvación, tenemos que verla no desde la perspectiva humana, donde es un logro humano, sino sobre un total éxito divino de la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. La glorificación de Dios en Cristo. Lo segundo es la glorificación de Dios, de acuerdo a la oración sacerdotal de Juan 17, en la vida y en el ministerio de los discípulos. Miren qué interesante, dice aquí en el verso 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. En otras palabras, Dios escogió a esos discípulos, Él los recibió, un total orden, dijo: Padre, estos son los que tú escogiste, yo voy a trabajar con ellos, yo te garantizo que ellos ninguno se va a perder, ellos van a ser discipulados, ellos van a ser entrenados, ellos van a ser protegidos por mí y ellos van a lograr el objetivo del que tú has establecido para ellos. Y dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y dice: y ellos que las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú que me enviaste. Y dice: y yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado. De nuevo se repite: glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Dios se glorificó en el ejercicio del ministerio de la vida y del ministerio de los apóstoles. ¿Cómo? Primeramente se glorifica protegiéndolos del mal. Él dice: de los que me diste, ninguno se perdió. Solamente uno, pero es el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Una clara alusión a Judas, el traicionero. Pero sin embargo, el débil Pedro, que negó a Jesucristo, aún dentro de su debilidad y su grave rol, sin embargo era dentro del pueblo de Dios, y él fue guardado por Dios, y fue preservado por Dios, y fue levantado y restaurado por Dios para llevar a cabo lo que Dios había propuesto. Porque aún ni la debilidad de Pedro fue una causa o una razón para que el propósito de Dios fuese frustrado. Porque usted sabe muy bien, Pedro negó a Cristo. El mismo Jesús le había anticipado a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, tú vas a pasar una prueba muy difícil. Satanás te va a tomar como el punto, el objetivo de sus ataques. Pero quiero que sepas que yo estoy orando por ti, y tú no vas a salir perjudicado, sino al contrario, airoso, y vas a animar a los otros una vez que tú salgas de esa prueba. Entonces, Pedro viene a ser junto a los discípulos un trofeo de lo que es la gracia de Dios, de lo cual Jesucristo se encontró completamente satisfecho, y él mismo lo dice en su oración: ninguno de ellos se perdió, solamente el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así que Dios se glorificó
en la vida y en el ministerio de los discípulos en cuanto a protección, los protegió del mal, en cuanto también santificación por medio de la palabra de Dios. Él dice aquí en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, ellos habían escuchado la palabra de Dios, ellos la recibieron, ellos la creyeron, un éxito de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, de manera práctica, ¿cómo podemos nosotros llevar esto hasta lo que hemos compartido hasta ahora? Usted y yo, mis queridos hermanos, nuestro propósito mismo en la vida cristiana como iglesia es glorificar a Dios. Ahora, la glorificación a Dios no solamente se da dentro de este contexto donde estamos aquí en un templo o unas facilidades dentro de los programas que tenemos como iglesia, sino que no cometamos el error de pensar que solamente Dios se glorifica en los ejercicios religiosos que hacemos de Él. Dios se glorifica en nuestra familia. Dios se glorifica hasta en los buenos ratos de asueto y de entretenimiento que tenemos con nuestra familia. Dios se glorifica allí. Una vida cristocéntrica no solamente está en oración, no solamente está en lectura bíblica, en reflexión bíblica, también una vida de adoración a Dios. Disfruta los dones y las bendiciones que Dios le ha dado. Entiéndase, su esposa, sus hijos, su casa, el trabajo, todas esas cosas hermosas que Dios nos permite a nosotros participar. Tenemos que quitar de la mente que solamente Dios glorificado el domingo en la mañana o cuando nosotros estamos en la casa escuchando un mensaje ya pregrabado en YouTube o en algún podcast. Sí, Dios es glorificado ahí, pero en las cosas simples de la vida también Dios está allí. El sencillamente abrir las ventanas por las mañanas y decir: Señor, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento a la obra de tus manos. El poder respirar ese aire puro y poder decir: Señor, gracias por un día más de vida. Dios es glorificado. En poder disfrutar un plato de comida en la mesa. El poder sonreír con nuestros hermanos en la fe. El poder sonreír y participar de los logros de nuestra familia de carne. Eso también glorifica a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Les digo porque por mucho tiempo se hizo una teología y una racionalización de lo que la vida cristiana, que prácticamente todo lo que glorificaba a Dios es solo lo que tú traías al templo, como si estuviéramos todavía en el antiguo pacto. Veremos, lo único que falta es que traigamos animales para sacrificarlos. Entonces, solamente Dios es lo que tú traigas aquí. Pero lo que Dios puede hacer allá afuera con nosotros y en nosotros, tanto compartiendo el evangelio con otros, como también mostrándole nuestro gozo y nuestra felicidad y el disfrute de las cosas buenas que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos, mi gente. Óigame, quiero que sepa que yo no soy una zeta. ¿Qué es una zeta? No es la última letra del alfabeto, X, Y, Z. A Z, dentro de las costumbres religiosas, es ese tipo de persona que observa una religiosidad donde todo el tiempo se está privando de algún tipo de placer porque eso es lo que honra a su divinidad o lo que lo hace más espiritual. En la Z se lastima el cuerpo él mismo. Yo no sé si usted lo ha visto en algunas películas. De hecho, hubo un personaje, creo que fue en la película esa del Código de Da Vinci, donde había un sacerdote donde él se castigaba el cuerpo y tenía unas cicatrices increíbles. Eso es un tipo de conducta ascética. O sea, el asceta dice: no, yo para agradar a Dios tengo que sufrir, no puedo disfrutar. Entonces, por lo tanto, si me río, pues me siento culpable. Me voy a entrar a 4 azotazos. 4 azotazos. Y hasta que no me arda. Y entonces venga alguien y le eche sal a esas heridas para que me duela más. Yo no me siento purificado delante de Dios. Entonces el asceta se priva de las cosas básicas de que si hay un juguito, un juguito de naranja y si él dice, ay, qué rico es, no me puede gustar, tiene que estar amargo, tiene que saber malo, porque entonces yo me estoy mortificando la carne. El apóstol Pablo mismo, cuando escribió a los Colosenses, una de las cosas que él señaló es que nosotros no es que estamos y agradamos a Dios por todas esas prácticas ascéticas, que era una de las amenazas que había entrando a la iglesia de Colosa.
Nosotros, mis queridos hermanos, disfrutamos las cosas buenas de Dios. Yo no sé quién no disfruta un buen plato de comida. Y que sepa bien, ¿oíste? ¿Quién no disfruta la compañía de un hermano en la fe? Sentado y hablando de las cosas lindas de la vida y haciéndonos reír. Eso es de Dios también. Mire, y usted sabe que hay algo que glorifica a Dios. Acostarse y dormir bien. Sí, hay algunos que entonces son tan glotones que se van al extremo y duermen todo el día. Ya eso es otra cosa. Pero en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y yo soy uno de los que creo que le voy a decir algo, mis queridos hermanos. No solamente nos congregamos aquí por deber. Yo los quiero también aquí gozándose en el Señor. La máscara no me permite ver su sonrisa, pero llegará un momento en que no las vamos a tener que ver. Y yo quiero una iglesia que ría. Una iglesia que tenga gozo. Una iglesia que inclusive, aun si llegara porque el mundo lo lastimó, no porque la iglesia lo lastimó, sino porque ha venido afectado, lastimado, herido por el mundo, pues llega aquí con lloro, pero salga con alegría de aquí. Con una esperanza. Yo no quiero un pueblo que llega más o menos lastimado del mundo y sale de aquí acabado, destruido. Yo no creo que eso es el evangelio, ni tampoco eso es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor ha de ser eso, lo que es representativo de la gracia, la misericordia, el amor, lo que implica el gozo del creyente. El mismo Jesucristo dijo que el gozo esté ante ustedes. El tono en el cual Jesucristo, aún previo del sacrificio en la cruz, en esta oración, es de satisfacción y gozo. ¿Por qué? Porque obedeció al Padre y porque las cosas se estaban dando y seguirán dando conforme a la palabra de ¿quién? De Dios. Santificados en la palabra es no solamente haber escuchado la palabra, es haber asimilado la palabra, es que la palabra de Dios va trabajando en nuestras vidas. Dios nos santifica para hacernos ascetas, Dios nos santifica para hacernos discípulos de Cristo. Siempre le he dicho que Dios nos llama para ser diferentes, no raros. ¿Ok? Dios te llama a ser diferente, no raro. ¿Ok? Los cristianos no somos un freak show. Los creyentes no somos personas que cuando salen la gente dice, uy, 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 uy. Que claro, que sean confrontados con la luz del carácter de Cristo que está en nosotros, pero no porque seamos excéntricos y raros en nuestras prácticas. Entonces, el Señor se glorifica allí en la vida del ministerio de los discípulos porque dice, los protegí del mal, los he santificado en la palabra y te pido que los continúes santificando en mi palabra. Nosotros somos un pueblo del libro, de la palabra de Dios. Somos un pueblo donde alcanzamos nuestra satisfacción, nuestro deleite, ¿en qué? En lo que Dios ha hablado. En que entregamos nuestros pecados al Señor y los confesamos en arrepentimiento, pero al mismo tiempo recibimos gracia para poder seguir caminando en la vida. Y donde ponemos en preeminencia el fruto del Espíritu, que el aparentar o el disfraz religioso. Dios siempre busca un fruto, no lo que nosotros queremos proyectar. Que tengamos fe, amor, esperanza, benignidad, mansedumbre. Todas esas cosas de las cuales aún hay más, según dice Pablo en Gálatas 5, de los cuales dice que en ellos, mis queridos hermanos, no hay ley. Ese fruto del Espíritu de Dios. Y por último, mis queridos hermanos, y no menos importante, la finalidad de la vida cristiana, donde hemos establecido claramente que es la glorificación de Dios, entonces es la glorificación de Dios ¿en qué? En la iglesia. Miren, dice aquí en el verso 22, en adelante del capítulo 17 de Juan, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean como uno. Así como nosotros somos ¿qué? Uno.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. Palabra clave de esto, mis queridos hermanos, y es unidad. Unidad. El mismo texto de Juan capítulo 17 dice que la unidad básicamente parte del modelo trinitario, donde el mismo Señor dice que Él tiene una unidad con el Padre y el Padre con Él. Él dice que ellos pide que la iglesia sean perfectos en unidad como ellos son perfectos en unidad. Mis queridos hermanos, yo creo que esa parte la han cortado de muchas Biblias. Porque lo menos que exhibe la iglesia de Cristo en el macro general es unidad. Ustedes sabían que el movimiento evangélico es el movimiento más dividido que existe. Y no digo que sea por nuestras tradiciones. Las tradiciones no son malas en sí mismas. Creo que las iglesias responden como a nuestra humanidad. O sea, yo puedo tener unas costumbres diferentes en mi familia central, en mi casa, pero ¿qué pasa? Pero esas diferencias no permiten que yo no pueda tener unidad con otras familias que en las cosas no esenciales no pensemos igual, pero lo esencial, nos amamos y nos cuidamos. Unidad. Les voy a decir, mis queridos hermanos, algo que caracteriza, y especialmente yo digo por mi denominación, porque no puedo hablar de otras, aunque sepa de algo de otras. Los bautistas se caracterizan por estar divididos en todo. Tengo un libro sobre historia bautista, que nunca se me ha olvidado esa ilustración, donde dice que había un hombre náufrago en una isla. Náufrago. Y entonces, cuando llegó alguien a la isla y lo vio, le dice, wow, qué bueno, mire, lo vamos a rescatar. Y cuando va entrando a la isla, él observa que hay tres chozas. Tres chozas. Y él le dice, ¿por qué hay que hay tres si solamente tú estás solo aquí? Le dice, mira, esta choza es mi casa. Okay. Esta otra choza es una iglesia, la iglesia bautista donde yo voy. Pero me enojé, pero hice esta otra. Él vivía solo y ya estaba dividido. Me molesté de la segunda y hice la tercera. Y lo dice un autor que precisamente está cubriendo historia bautista. Dice que donde hay 2 bautistas hay 80 opiniones. Y no hay problema con las opiniones. El problema es el peso que le dan, de tal manera que muchas veces eso es lo que va a determinar si yo te amo o no. Y aún más nos creemos que somos como la vieja figura que se tiene de Pedro, que está en el cielo con una llave. Creemos que nosotros tenemos la llave y le decimos, tú eres salvo, tú eres no, tú sí, no. ¿Qué es eso? Entonces, nos juzgamos por cosas no esenciales. Aquel toca instrumentos, no es de Dios. Aquel no los toca, ese es frío, ese tampoco es de Dios. Ellos pues no se pueden reunir domingo, pero se reúnen sábado. No son de Dios porque el domingo es el día del Señor. Pero es que ellos no pueden domingo porque no tienen otro día. No, pero no, si no lo hacen domingo y si no lo hacen por la mañana y por la tarde, no son de Dios. Entonces tenemos un filtro y tenemos un sedazo para estar diciéndole a todo el mundo quién no es de Dios por cosas no esenciales. Y yo le voy a preguntar algo sinceramente, que esa pregunta me la he hecho yo. ¿Eso agrada a Dios? Tú me vas a decir a mí que aquel por el cual Cristo derramó su sangre, sencillamente porque no hace las cosas exactamente como tú crees que deben ser, en cosas que no están claramente prescritas ni reveladas en la Escritura, por eso entonces yo lo voy a etiquetar de un impío y un publicano. Yo le voy a decir algo, esta sección de aquellos aún que se cantan muy bíblicos, no sé dónde la toman, no sé cómo la interpretan. Posiblemente ellos dirán, vamos a ser unidos nosotros, los de la misma tribu. Los mismos, los de esta forma de pensar, los de esta confesión en particular, nosotros sí estamos unidos. Y le voy a decir la verdad, que ni ellos mismos están unidos. Porque el que se acostumbra a estar buscando errores en otros,
le ladra hasta su propia sombra. Sí. Es como el perro que está ladrando todo el tiempo y no consigue a quien ladrarle, le ladra a su propia sombra. Porque nunca está buscando lo bueno, lo que coincide. No, siempre está buscando algo por el cual siempre crear una controversia, crear una división, crear algo que realmente no agrada a Dios. Entonces, mientras la iglesia se mantiene en ese tipo de conflicto, en ese tipo de forma de pensar de niño, porque es una cosa inmadura, el mundo que observa, el mundo no glorifica a Dios por eso. Pero me decir, pero hermano, es que el mundo no va a glorificar a Dios porque está muerto en sus delitos y pecados. Está bien, yo sé eso, mijo. Lo que te quiero decir es que estamos pasando vergüenza frente a sus ojos. Lo que le estoy diciendo es que le estamos dando gasolina para que nos critiquen más. Porque yo prefiero que me critiquen con mentiras que con algo que es obvio, de lo cual yo no tengo defensa. Usted se ha visto que en situaciones que usted está defendiendo algo, pero usted tiene, con qué defenderlo, pero llega un punto en que te tiran con un argumento que dice, diacha, que yo no puedo decir nada. Y yo tengo que decir, es cierto, es cierto. Ahora decimos, tienes que mirar a Cristo. Y claro, tenemos que mirar a Cristo, pero tenemos que arreglar esto también. Gloria a Dios. ¿Y cómo eso comienza? Una iglesia local unida, bendito sea el nombre del Señor. Yo no puedo pretender que las familias del mundo estén unidas si mi matrimonio con mi esposa está en el piso. Hay muchos que le están diciendo a otros cómo conducir su matrimonio y su matrimonio está en el piso. O cómo ser un empleado laborioso y él es un perezoso. O sea, yo tengo que trabajar primero conmigo para entonces poder ir al mundo con autoridad, con etos y decirle, seamos uno en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Cada cual tiene sus diferencias, pero cuando las mismas no son esenciales, tenemos unos niveles de tolerancia y de amor. ¿Por qué? Porque lo que está en juego aquí es la gloria de Dios y el clamor de la gente. Dijo en un momento dado un misionero las siguientes palabras: estamos muy, pero que muy pendientes a las quejas de los mismos miembros de iglesia, pero no al clamor de los que están perdidos, que quieren que Cristo los salve. Él dice, tenemos que cerrar mejor un oído al consumidor religioso y comenzar a abrir nuestro oído al clamor de un pueblo que no conoce a Cristo, que quiere salvarse. Bendito sea el nombre del Señor. Que busca que Dios le envíe un Felipe para que le explique lo que ellos están leyendo y no entienden. Quiero decirle que afuera hay mucha maldad, pero también hay personas que están inmersas en el pecado, pero que Dios está trabajando en sus vidas y quieren entender la Biblia, pero no la pueden entender. ¿Usted sabe por qué? Porque no hay nadie que se le explique. ¿Y porque no hay nadie que se le explique? ¿Por qué? Porque sencillamente la iglesia está entretenida en sus tradiciones. Soy bautista, como Juan el Bautista. Pues prepárate que te van a tumbar la cabeza, mijo. Si eres como Juan el Bautista, te van a tumbar la cabeza. No, yo soy presbiteriano. Yo soy metodista. Le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Esos son nuestros apellidos. Pero nuestro nombre es cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor dijo, yo quiero... El verso 23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Con un propósito, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Padre con el Hijo con los creyentes con los creyentes y los creyentes con el Padre. Una perfecta unidad para la gloria de Dios. Porque usted es mi familia. Y yo soy parte de su familia también. Y dentro de la diversidad existe la unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la unidad es como los matrimonios. Se trabaja eso. ¿Verdad? Recientemente me preguntaron. Fue un estudiante, un jovencito. Y me pregunta. Me dice, ¿usted está casado? Digo, sí. De hecho, ella estaba pasando por ese momento y dije, mira, con esa.
Con esa. Ajá, ¿y cuánto usted lleva? Y yo, 27 años. Y me dice, 27. Y él lo vio como, eso es mucho. ¿Y cómo ha podido? Él no conoce a Michelle como para llegar a una conclusión de cómo yo he podido, ¿verdad? Yo le dije, bueno, amor. Y me dice, sí, pero mis papás se amaron y se divorciaron. Me dijo él. Y yo me dice, ¿cómo usted ha podido aguantar 27 años? Y mira, primero que no es aguantar, es trabajar. Las relaciones, como todo en la vida, se cultivan. ¿Ves? Y sobre todas las cosas va el amor y la comunicación, y comencé a explicarle. Pero yo entiendo que él, por la experiencia que vivió en su casa, donde él apenas conoce a su mamá, porque me dijo, yo no conozco a mi mamá porque mis papás se separaron cuando yo era apenas niño. Yo conozco a mi papá, pero a mi mamá no sé. La voy a conocer pronto. Me dice, yo creí que era normal que la gente no se quedara casada. Yo le dije, no, lo normal es que la gente cuando se case es hasta que la muerte los separe. Y le dije, y se puede mantener las cosas si se trabajan. Si tú tienes un objetivo claro en la vida, es decir, no vamos a trabajar eso, ¿qué ocurre? Las diferencias, vuelvo y le digo, las diferencias que no son grandes, uno las pasa a este lado y las pone en una gaveta. En el archivo 3 es mejor, pero mira. Y esta otra, uno va archivando cosas y dice esto no. Y entonces uno trata que es lo más importante, ¿sabes qué? El amor y el compromiso que nos tenemos. Que va dentro entonces expresión de respeto, de dignidad, de amor, de cuidado y de protección. Lo mismo yo lo llevo a la iglesia. Usted sabe que la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo la guarda y la protege, y la iglesia tiene un compromiso de sometimiento, pero es un sometimiento de amor, de cultivar esa relación, porque así como Dios nos va a exhibir exitosamente al final de los tiempos como esa esposa hermosa, sin mancha y sin mácula, así ese paradigma nos lleva a nosotros a emularlo en el matrimonio y la relación de la iglesia. Sobre todas las cosas tengamos amor unos con los otros. Amén. Y entonces, con nuestros hermanos de la fe que no piensan exactamente igual en cosas secundarias, tengamos cariñito, hermano. Tengamos cariño y respeto. ¿Verdad que sí? Respeto. Si yo le dijera a usted que yo tengo grandes amigos pastores, hombres de Dios que no son de mi denominación, que fueron gente que me ayudaron a crecer tanto, brother. Y yo voy a decir ahora que porque no son calvinistas, son del diablo. Yo no les puedo faltar respeto a ellos eso. Porque son gente que cuando yo tenía apenas 17 y 18 años, me ayudaron a crecer en la fe, en Cristo Jesús. Y llevan más de 40 años de desempeño ministerial de una manera íntegra. Entonces yo le voy a decir a usted, no, mi hermano, yo respeto eso. Que Dios nos haya enseñado unas cosas diferentes y veamos mejor la Escritura. Mira, eso es una gracia de Dios. Pero eso nunca va a ser un factor para yo creerme superior a los demás, ni tampoco desmerecer el favor que otros que no son de la misma tribu evangélica, lo que aportaron a mi vida. Y que de hecho siguen aportando. Pero yo no puedo buscar una unidad afuera si no la tengo adentro. Y una iglesia que ora unida, permanece unida. Y una iglesia que se ama, se mantiene unida. Y unidos, glorificamos a Dios. Y el mundo viene al conocimiento del verdadero. Y dejamos un legado de una cultura de unidad y de amor que glorifica al Padre que está en los cielos. La finalidad del creyente es glorificar a Dios. Amén. Glorificar a Dios con su mensaje, recibiendo el mismo, amándonos unos a los otros en unidad y cumpliendo la gran comisión. Porque nosotros somos el resultado de la fidelidad de todos esos hombres que predicaron el Evangelio. Y que cuando nosotros partamos a la presencia del Señor, si es que Él no ha venido antes, los demás miren hacia atrás, hacia nuestra historia y digan, vamos a aprender de ellos también.
eres bueno.